Bienvenidos a Palabra de Fe con el pastor Jorge Martínez. Reciba un mensaje que lo impactará con los principios de la palabra de Dios. Él quiere llenarlo a usted y a su familia de amor, fe, visión y prosperidad. Bienvenidos y gracias por sintonizar Palabra de Fe, el programa del Centro Cristiano Nueva Visión. Su anfitrión, el pastor Jorge Martínez, estará con ustedes en unos instantes más. Palabra de Fe es un programa cristiano basado únicamente en los principios plasmados en la palabra de Dios. Los mensajes del pastor Jorge tienen como finalidad conducirlo a usted a un estilo de vida de éxito que traerá paz a su corazón y transformará su vida y la de su familia. Lo invitamos a compartirnos lo que Dios ha hecho en usted. Escríbanos a nuevavisioncolima@hotmail.com y cuéntenos. San Lucas 8:22, para que tú veas un ejemplo de lo que sucede cuando viene una crisis. En Lucas 8:22 dice la palabra de Dios, dice aquí que los discípulos estaban en una barca, Jesús estaba con ellos. Fíjate, Jesús estaba con ellos, o sea, no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Yo te digo y te pregunto algo, ¿Jesús está contigo, sí o no? ¿Jesús ya está en tu corazón, sí o no? Los discípulos entraron a la barca, subieron a la barca, pero la Biblia dice que Jesucristo estaba con ellos. Esto es muy significativo. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, si Cristo está conmigo, yo no voy a tener miedo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que los discípulos subieron, pero Jesús también subió con ellos a la barca. Y dice que Jesús les dio una orden, le dijo, pasemos al otro lado del lago. O sea, vamos, y partieron. Y aparentemente empezó el viaje en la barca, y dice que mientras navegaban, se durmió Jesús. Y entonces, aparentemente todo iba bien. Ahora, yo quiero que notes algo bien interesante aquí. Hay 4 hombres que se dedican toda su vida, que se han subido a los barcos, que son Juan, Andrés, Pedro, ¿sí? Y su hermano también de Juan. Son 4 pescadores profesionales que están ahí, que conocen el mar, que se dedican a la pesca, que su vida, su oficio era pescar, que han estado en el mar, pero dice la palabra de Dios que entonces viene una crisis. Las crisis pueden llegar de repente. Tú no puedes a veces controlarlas, pero pueden llegar. Pero fíjate lo que sí puedes controlar. Dice la palabra de Dios, que dice que se desencadenó una tempestad, versículo 23, de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, fue un cambio, los vientos cambiaron, vino un cambio fuerte. Dice que la barca empezó a tambalearse, los vientos la empezaron a mover de una manera tan fuerte que aún Pedro, que era pescador profesional, aún Juan, Andrés, dice que todos ellos empezaron a presentar algo que tú y yo tenemos que evitar, que es precisamente el miedo. Dice que en el versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Le dijeron, Jesús, 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 tú estás aquí, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. Ellos entraron en pánico en medio de la crisis. Y fíjate lo que sucedió. Dice que entonces Jesús reprendió el viento y a las olas, y entonces dice que cesaron, cambió todo. En el momento que Cristo usó la autoridad, dice que cambió las circunstancias, ¿sí? Y entonces 25, aquí está la enseñanza. Jesús les dice, ¿dónde está vuestra fe? Cuando viene una crisis a tu vida, en el área que sea, y tú te dejas llevar por el pánico y por el miedo, tu fe se destruye. Y sin fe tú no puedes agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe tú no puedes mover la mano de Dios. Sin fe no puede venir milagros a tu vida. Sin fe no puedes mover la mano para que Dios te sane, te restaure, te bendiga. Necesitamos fe. Jesús dijo que sin fe es imposible agradarle. Él enseñó, dijo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, le dirían al monte, muévete, y el monte se va a mover. Pero cuando el miedo, el pánico destruye tu fe, tú no puedes cambiar las circunstancias, y las crisis te golpean, te hunden y te pueden destruir. ¿Cuántos dicen amén? El miedo no está permitido para nosotros los cristianos. ¿Cuántos dicen amén?
Yo no tengo que tener miedo. Y quiero terminar con esto. Cuando Asael, mi hijo, el primogénito, tenía 1 año, 6 meses o 7 meses, la pastora y yo acabamos de venir de Puerto Vallarta. Habíamos organizado una convención del mundo de fe con iglesias de México. Acabamos de llegar de un gran evento de fe, una explosión de fe que hicimos ahí en Puerto Vallarta. Yo recuerdo que llegamos y como eso de la 1 de la mañana, después de que llegamos aquí a Colima, Asael, nuestro primer hijo, empezó a convulsionarse. Ustedes saben que los niños cuando son chiquitos se pueden convulsionar porque tienen fiebre, ¿sí o no? Entonces lo primero, ver si tenía fiebre, controlar la fiebre. Gina lo bañó, pensamos que era el cambio de clima de Vallarta aquí, y a la siguiente hora volvió a convulsionar. A la siguiente hora vino otra convulsión. Al siguiente día las convulsiones estaban con una frecuencia de cada 10 minutos. Empezamos a orar. Vino un momento de crisis para nosotros. Nosotros acabamos de orar por una persona que la habían desahuciado, que tenía un tumor en el cerebro, y Dios la sanó. Y aparentemente estábamos orando por nuestro hijo, propio hijo, y no pasaba nada. Yo te voy a preguntar, si tú estuvieras en nuestro lugar, que acabas de orar por mucha gente que tiene enfermedades muy fuertes y Dios lo sanó, y oras por tu propio hijo y no pasa nada, yo te pregunto, ¿cómo tú reaccionarías delante de Dios? ¿Cómo reaccionarías delante de Dios? A veces me dicen, pastor, usted predica muy bonito lo de la fe, pero no solamente la predico, la he vivido. ¿Cuántos dicen amén? Y la vivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y quiero decirte que horas después ya estábamos en un hospital particular, y estaban ya atendiendo a Asael. Y recuerdo que en esos 2 días que estuvimos ahí, empezaron a hacer estudios y aparentemente no había explicación por la cual el niño convulsionaba. Así estuvimos. Llegó el momento en que me dice la jefa de los pediatras de esa clínica particular, me dice, mira, no le hallamos al niño, ya los mejores especialistas de Colima han venido, no le hallamos nada, tiene que llevarlo a un hospital de 3er nivel, esto es muy caro, si tiene seguro social, mételo por el seguro social. Y recuerdo que en 2 horas después estábamos entrando al seguro social, ¿sí? Y con un cuentonón todavía de esos 3 días de la clínica, endeudados y sin ninguna respuesta, y el niño cada vez peor. Ahora eran cada 5 minutos sus convulsiones, ¿sí? 1 año, 6, 7 meses. Esa era la circunstancia que se nos estaba presentando a nosotros. En ese tiempo empezábamos el centro cristiano, empezábamos ya a pastorear. Dios me había hecho un llamado a mí, yo había dejado mi negocio, había dejado mi profesión porque así Dios me lo pidió, ¿sí? Tenía ya como 1 año en que estaba predicando la palabra de Dios, y esas eran mis circunstancias, ¿sí? En cuanto entramos al seguro, le hicieron análisis. Al siguiente día íbamos en una ambulancia, la pastora y yo, rumbo a Guadalajara, al Centro Médico de Occidente, a un hospital más grande de 3er nivel por parte del Seguro Social, y Asael convulsionando cada 5 minutos. Esas eran las circunstancias que se nos estaban presentando. Cuando llegamos ahí nos pusieron en el piso 2, a lo mejor alguien conoce ese hospital, son 4 pisos en el área de pediatría, estábamos en el piso 2. Cuando nosotros llegamos no nos dejaron entrar, nos sacaban, era muy doloroso para nosotros como padres que nos quitaban de ahí. Pero sin embargo te voy a decir algo, en todo ese momento yo jamás dudé de que Dios nos iba a dar la victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jamás vino un pensamiento, ni siquiera así un pensamiento de que mi hijo se iba a morir o de que algo iba a pasar malo. Nunca en mi mente, yo no permití que nunca el diablo pusiera un pensamiento de miedo en mi vida. Siempre confié en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no entendía, yo le decía, Señor, yo no entiendo, pero tu palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les son de provecho. Y recuerdo que le hicieron estudios. Llegó el momento en que el jefe de neurología me dijo, ¿sabes qué? Ustedes son jóvenes, pueden tener otros hijos, lamentablemente a tu niño no le hallamos, no sabemos el origen. El síntoma era crisis convulsivas, no sabemos qué las provocan, pronto va a entrar en coma y después se va a morir.
y ha convulsionado mucho, y cada que convulsiona quema neuronas. Y si pudiéramos sacarlos de la crisis, tu niño a lo mejor no va a poder caminar, no va a poder hablar, va a quedar como un vegetal. Ese era el diagnóstico que me dio el jefe de pediatras neurólogos del centro médico de allá del Seguro Social. Y cuando él me dijo eso, yo me le quedé viendo, le dije, ¿sabe qué, doctor? Le voy a decir una cosa. Yo le agradezco todo lo que está haciendo por mi hijo, pero le voy a decir algo. Mi hijo no se va a morir. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No se va a morir y usted lo va a ver. Recuerdo que se le rozaron los ojos y no me dijo nada. Esa noche nosotros dormíamos abajo de la cuna donde estaba el niño. Y recuerdo que esa noche yo oré a Dios, pero cambié mi oración. Ya no estaba pidiendo por la sanidad de Asael. Ahora mi oración le dije, Dios mío, dime por qué estoy aquí en este hospital. Y recuerdo que como a las 3 de la mañana ahí en la cuna, en el segundo piso, el Espíritu Santo vino. Yo sentí un calor tan fuerte que se me acercó ahí durmiendo debajo de la cuna en el hospital. Y oí una voz que me dijo, yo te traje para que prediques en este hospital. Cuando yo oí esa voz, al otro día me levanté y le dije, Gina, ¿sabes qué? Dios me mostró que tenemos que predicar los 4 pisos, cama por cama, todo el hospital. Tenemos que llevar la palabra de Dios y tenemos que orar por los papás y por los niños de cada cama. Por eso estamos aquí. Y entonces recuerdo que en ese tiempo había en Guadalajara una institución que es la que hace las Biblias, y yo fui en un taxi y le dije, mire, soy el pastor Jorge, estoy en el hospital, tengo a mi niño así, y yo quiero que me proporcionen libritos de la vida de Jesús, evangelios de Juan para regalarle a la gente del hospital. Dios me ha puesto para evangelizar todo el hospital. No tengo ahorita el dinero para todo, pero si usted confía en mí, después yo cuando llegue a Colima se lo pago. Él me dijo, mira, vamos a hacer esto, te voy a dar el material, nosotros vamos a poner la mitad y la otra mitad cuando tú puedas me lo depositas. ¿Sí? Salí con cajas llenos de testamentos, de Nuevos Testamentos, de libritos ilustrados de la vida de Jesús para los niños. Y entonces llegamos al hospital y cama por cama, empezando con los niños que rodeaban a nuestro hijo, empezamos a predicar acerca del evangelio, a decirle a la gente que Jesús podía sanar a sus hijos. Y quiero decirte que cuando tú estás en esa lucha de fe, se van a oír 2 voces, escúchame bien. Una voz que es la voz de Dios que te va a decir, adelante, estoy contigo, créeme, yo lo voy a hacer. Pero por otro lado, la voz del diablo que te va a recordar tus circunstancias, que te va a decir lo que está pasando en tu realidad, y es la lucha que hay en tu interior. ¿Qué voz vas a creer? ¿A qué voz le vas a hacer caso? ¿A la voz de Dios o a la voz de las circunstancias? Recuerdo que cuando empezábamos a orar por los niños, venía la enfermera y le decía a Gina, señora, el niño se está convulsionando, vaya a cuidarlo. Predicando y nuestro hijo convulsionando, predicando y convulsionando. Pero nosotros seguimos firmes. Y cuando llegamos al piso 4, donde estaban los niños desahuciados, que tenían cáncer, que tenían problemas del corazón, después de que predicamos, obsequiamos, orábamos por los papás, pudimos ver papás que en medio de la crisis que tenían, en medio de ese momento crítico, se peleaban, se acusaban, que por causa tuya, que tú tuviste la culpa. Llegábamos, les tomábamos las manos, orábamos por ellos, les decíamos que ahorita lo más importante era que se unieran, que se perdonaran, que unieran su fe. Orábamos y oramos por todos los niños y todas las familias que estaban en esos 4 pisos del hospital de pediatría del Centro Médico de Occidente. Y te voy a decir algo, cuando terminamos de orar en el último piso y dimos el último evangelio ilustrado, algo empezó a suceder en la vida de nuestro hijo. Empezó a dejar de convulsionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y para los que saben algo de esto de las convulsiones, nuestro hijo le daban diazepam, le daban valproato de magnesio, le daban fenobarbital. Lo estaba estudiando genética, medicina interna, neurología y no recuerdo qué otra, y genética también. Eran 4 especialidades al mismo tiempo y no podían ayudarlo. Pero en el momento que nosotros terminamos de predicar,
En ese momento el niño dejó de convulsionar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Llegó el momento que el jefe de neurólogos otra vez habló conmigo y me dijo, pues no sabemos qué pasó, pero el niño ya no convulsiona. Llévatelo, que lo vea a Colima, porque aquí hay riesgo de que el niño se contagie de otras enfermedades. No lo podemos explicar, pero no lo podemos tener ya aquí. Me lo dieron de alta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Llegamos a Colima, a los 2 días, el niño estaba en nuestra casa, un niño sano completamente por el poder de Dios. ¿Cuántos ponen un aplauso a Dios? Porque esas son las cosas que hace Dios cuando tenemos fe. Yo te voy a decir en esta noche, a lo mejor tú estás pasando por un momento de crisis en tu vida. Dios está aquí. Y si tú dejas ese miedo a un lado y le crees a Dios, Dios puede cambiar las cosas. Dios tiene poder, amén. Dios tiene poder. Yo lo he visto, lo hemos visto. Dios puede darte órganos nuevos. Dios puede secar ese cáncer desde la raíz. ¿Cuántos dicen amén? El que nos vendió este terreno tenía un tumor del tamaño de una naranja cerca del cerebro. Nosotros oramos por él. Dios desapareció el tumor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo desapareció. Esa fue la puerta que Dios abrió para que este lugar fuera para la casa de Dios. Yo he visto en estos 20 años que tengo de pastor cosas tan sorprendentes que Dios puede hacer si le creemos. Pero es necesario 2 cosas: que te acerques a Dios, que le entregues tu vida a Dios, que quites el temor y que entonces aceptes la voluntad de Dios. Gracias a las donaciones y oraciones de nuestros socios en la visión alrededor del mundo. Si usted quiere formar parte, escríbanos a nuevavisioncolima@hotmail.com y le diremos cómo puede ayudar. Palabra de Fe es producido por el Ministerio de Comunicación del Centro Cristiano Nueva Visión.